volar, pero Puerto Rico está ahí, está más fuerte que muchos países. Buenas noches, buenas tardes, compañeras y compañeros. La Patria Grande vencerá, da inicio al conversatorio Panamá, situación económica y política en medio del COVID-19. Como parte de las reflexiones de la Patria Grande, vamos a contar con la participación de nuestro compañero y tocayo Pedro Fidel Silva, comunicador y militante social de Panamá. Pedro. Buenas tardes, buenas noches a toda Viayala, Latinoamérica, a todos y todas los compañeros y compañeras que hoy se citan en este conversatorio sobre Panamá, en la crisis económica y la crisis sanitaria del COVID-19 de Panamá en la actualidad, ¿no? Y algo un poco de la historia también de que se pueda conversar si hay algún espacio. ¿Cómo estás, Luis Fidel, tocayo? Bien, bien. Celebrando este mes completo el nacimiento del comandante en jefe, apoyando el premio Nobel para las brigadas médicas cubanas, Henry Reed, y solidarizándonos con todas las causas que tenemos pendientes y en lucha, los presos políticos, las situaciones de nuestros países, y ahí entramos, conociendo ahora un poquito más, como siempre hemos estado haciendo entre Puerto Rico, Bolivia, Honduras y ahora con Panamá, para conocer más de la realidad de nuestros pueblos y saber entonces defenderlo de la manera más adecuada, ¿no? Y contamos contigo para eso. Así es, todos comprometidos, todos y todas comprometidos con todo lo que es el continente y también el extracontinente, porque también somos solidarios con todas las causas que hay alrededor del mundo, incluyendo Palestina y todos los países del Asia Occidental que están siendo afrontados por un Estado sionista, por un imperialismo. Nuestras historias latinoamericanas siempre se transvergen contra el mismo enemigo. O sea, somos una historia que nacemos, primero nacimos de una situación colonizadora, de una invasión que viene de 1942 por el Imperio Español y posteriormente se sigue la oligarquía y después el Imperio Yanqui, que es el que amenaza. Y claro está, para mí es un honor trabajar en este mes, que en los grupos afro-panameños conocemos como el mes de Moisha, el mes de Marcos Garvey, el mes de Moisés, que tenemos entre el 13 de agosto, al único hombre blanco de piel, porque Fidel para mí es un hombre de todos los colores, porque era un hombre solidario, era un hombre con un chaleco de moral. Así que agradecido acá. Sí, pues bueno, vamos a entrarnos un poquito en Panamá para entrar en contexto. Sería la primera pregunta que, para entrar en el tema, ¿cuál es la situación actual económica y social de Panamá? Comentar así un poquito sobre las acciones del gobierno y cómo ha logrado impactar o no la sociedad panameña. Ok, bueno, te comienzo. Bueno, partamos que Panamá ha pedido a un alrededor de 3.500 millones de dólares de préstamos internacionales para solventar así la carga de la crisis, más la liberación de 1.300 millones de dólares del Fondo de Ahorro Panamá. Era lo que tenía el Estado en reserva de las privatizaciones de las empresas públicas que eran la distribución de electricidad y telefonía. En ese momento era el INTEL, el Instituto Nacional de Telefonía, y el Instituto de Recursos Hidráulicos, el IRRE. Y parte de esto también es que cerca de 250.000 de personas se mantienen con contratos de trabajo suspendidos. De los 270.000 personas que en ese momento, ahora hace un par de semanas, regresaron de 35.000 a 40.000 personas a trabajar. Pero Luis Fidel, te digo, y Latinoamérica, te digo que en Panamá también tenemos que hablar de un tanto de personas que laburan del día a día, que laburan del trabajo informal, que hacen su dinero, que hacen su esfuerzo con un trabajo de vender cosas,
de salir a la calle a hacer trabajos manuales y no tienen esa cobertura de derechos y deberes como trabajadores formales. Y entonces el país lo llaman, hoy lo llaman colaborador o lo llaman emprendedor. Pero entonces estas personas están cesadas de trabajo y las políticas públicas no han sido efectivas en la movilización de la población. Lo indican las actuales protestas que encontramos, ¿no? Las actuales protestas que encontramos con los movimientos y con los movimientos no organizados políticos. O sea, la población panameña sale a la calle porque siente la necesidad de cubrir el hambre que necesita cubrir, el bono solidario que no le ha llegado, porque así se llama la ayuda acá en Panamá, el bono solidario que no le ha llegado. Entonces, te das cuenta de que no son efectivas las políticas públicas por la movilización que se hacen constante no solo en la ciudad capital, sino también en sus alrededores, en las provincias orientales como Chiriquí, Bocas del Toro, encuentras en Panamá Oeste, y la respuesta, la respuesta a esto, en vez de ver cómo llega alguien del gobierno y dice cómo vamos a trabajar esta situación, lo que hacen es que lo que hacen es que eh, reprimen a la aprobación la policía. La policía trabaja como un represor de un Estado neoliberal, de un gobierno neoliberal como es el de Panamá actualmente. Y también podemos decir de que no hay un impacto, porque ha sido de muy baja cuantía los apoyos, ni tampoco se han hecho estadísticas formales para focalizar, para saber cuáles son los lugares con mayor necesidad, ni los que han llegado las ayudas económicas, porque hasta el día de hoy, después de 5 meses de pandemia, no han llegado la ayuda a todos ni a todas los panameños. Y te quiero adelantar que más esto se suma un código, una reforma al código de trabajo temporales que supuestamente son hasta el 31 de diciembre para solventar la crisis, pero no de los trabajadores ni las trabajadoras panameñas ni los que viven en el istmo, sino de los empresarios. Creo que con esto te contesto la. Sí, sí, nos pone en contexto de cómo el gobierno está trabajando la pandemia y la situación de emergencia fiscal. En esa línea, seguimos con otra pregunta que sería más bien en la región centroamericana, ¿no? Panamá encabeza el número de personas contagiadas y muertas por el COVID-19. Si nos puedes compartir algunas causas principales y hablar sobre el sistema de salud. Ok, bueno, te comparto de que en Panamá desde el día 1, 9 de marzo del 2020, hemos tenido una mala política de prevención de contagio por malos asesores y han tenido ideas deschavetadas como que no era necesario usar mascarillas desde que se detectó el primer caso, ya que los contagios no iban a ser tan graves. O sea, teníamos expertos en el sistema salud, asesores de presidencia, asesores del Ministerio de Salud que decían esta situación. Como punto 2, podíamos mencionar que aislar a los pacientes en hospitales o en hoteles y lo mandaban a su casa. O sea, los que no tenían mayor síntomas de gravedad y eran mandados a su casa a pasar 2 semanas de cuarentena. Y esto generó lo que se dice la transmisión comunitaria o el contagio domiciliario, lo que ha hecho que Panamá tengamos más de 23.000 casos activos en confinamiento domiciliario, más de 1.500 personas en salas de hospitales, 165 personas en cuidados intensivos, que eso conlleva una mala política de aislamiento y un seguimiento que te estoy dando datos desde del último mes, del mes de julio, donde tuvimos 790 fallecidos, que esto representó un 52% de fallecidos hasta el mes de julio, y alrededor de 300 fallecidos. Entonces las cifras no son muy alentadoras. También conversando con algunos psicólogos sociales, ellos nos hablan de que podemos hablar un poco de historia. Aquí quisiera hablarte un poco más de historia. El panameño tiene cerca de más de 100 ferias al año.
sea, Panamá tiene más de 100 fieras al año. Los pueblos latinos somos así, fiesteros. Entonces, si te encuentras con una situación de que no tienes, que tienes más de 50 años que no encuentras qué es una pandemia o qué es o qué es un confinamiento, la población no entiende qué es un confinamiento. Entonces, tú sabes, ¿no? Se van levantando las crisis de violencia familiar, se van levantando las crisis de confinamiento donde las casas no son las adecuadas para vivir múltiples familias. Entonces, todas estas situaciones hacen de que el panameño salga a la calle, salga. Entonces, y no cumpla con esto en el cual no estamos acostumbrados. Estas son palabras de estudiosos de la psicología social. Y me parece, y me parece porque todos no tenemos, todos y todas no tenemos la oportunidad de tener un sistema. Yo desde el 27 de marzo estoy trabajando todos los días en mi comunidad, donde mi comunidad está prestando el servicio a los habitantes, donde es el corregimiento más chico, que es el corregimiento de San Miguelito de la ciudad capital, el corregimiento más territorial dentro del distrito de San Miguelito, que es el corregimiento más chico, pero el distrito más poblado. Incluso en mi corregimiento, el último censo hablaba de 11,000 personas y 600 casas, en el cual ahora han variado porque hemos conocido, hemos recorrido datos y yo estaba contento en un momento cuando el gobierno dice que le iban a entregar esta ayuda que los que iban a distribuir la ayuda eran los gobiernos locales, o sea, los gobiernos locales que son los que conocen verdaderamente a las poblaciones, que conoce a la población, que conoce las problemáticas, las deficiencias de su gente. Pero muchos han aprovechado esto para hacer politiquería, muchos han aprovechado esto para hacer su trabajo y no cumplir. Hasta se han acercado a decir, bueno, ya yo creo que no puedo trabajar de esta manera en el apoyo comunitario. Pero hemos tenido ejemplos como mi corregimiento y en otros lugares donde se han cumplido, pero la gran mayoría de la población panameña no ha recibido este apoyo. Yo creo que por eso es que el único sindicato de trabajadores, el SUNTRA, junto con otros estamentos, piden de que, bueno, vamos a hacer una cuarentena, pero una cuarentena sin cercos de hambre, una cuarentena sin la aflicción de pensar, porque tenemos una moratoria falsa también. Tenemos una moratoria que el 31 de julio terminaron de los servicios públicos, que es del internet, la luz, el agua, el servicio de telefonía. Entonces también te encuentras con clases, que estamos dando clases virtuales donde el servicio de teléfono, donde el servicio de internet es nefasto, no le llegan a toda la población y encontramos sistemas de romantización, sistemas de una población que se burla de gente que no puede cumplir con esto. Oye, en ese sentido yo había escuchado una noticia de Panamá que había pedido ayuda médica a 13 países y solo Cuba le había contestado. Sí. Creo que el doctor Francisco Sánchez Cárdenas del Consejo Consultivo de Salud había dado detalles, me parece que el día de ayer, sobre ese tema. Me imagino que también lo que mencionabas de pues, las familias que tienen que salir día a día a trabajar se mantienen un poquito rezagadas. Esas moratorias podrán ser un alivio temporero, pero también están los que viven en renta, me imagino que no los acoge ese tipo de ayuda. En ese caso de la renta sí puedo decir que no un 100%, pero sí la gran mayoría, el Ministerio de Desarrollo, que es el que está encargado de tener que recibir las denuncias si los caseros quieren sacar a las personas a la calle, porque ha pasado una cantidad, ellos han dado una respuesta casi inmediata. No, tengo que ser bastante sobrio en mi respuesta y decir que en ese aspecto sí se ha podido solventar un poco. En lo de los médicos cubanos, ok, hay una revuelta de hace 3 días acá en Panamá. Lamentablemente, digo que hoy hubo una conferencia con los gremios, las agrupaciones de izquierda, donde se estaba tocando el tema. Yo lamentablemente no pude entrar. Te puedo dar la opinión
de la que he tenido durante como comunicador social, también aparte de voluntario de mi comunidad, de que médicos, Asociación de Médicos Panameños, eh, que su presidente es de izquierda, más los agremiados, usted sabe, hay diferentes situaciones políticas, aseguran de que en Panamá hay más de 500 médicos graduados cesantes que no están trabajando y de que muy agradecido, y yo personalmente también muy agradecido con la solidaridad que está haciendo Cuba al mundo. Ellos dicen que en este momento lo que se necesitaría realmente serían asesores para y que le den las plazas de trabajo a los panameños que están recién graduados o tan cesantes de su posición. Esto nos indica de que si la solución es traer a los compañeros y las compañeras cubanas, la población debe entender, porque hay un trabajo ideológico. O sea, nosotros tenemos que entender que hay un trabajo ideológico en Latinoamérica, donde nos hablan de socialismo, donde nos hablan de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son los mayores factores de la izquierda en este momento. Bienvenida a Argentina, vamos con Bolivia, vamos algún día con Puerto Rico, vamos algún día con Panamá. La gente toma miedo, si se comenzaron a compartir de que cuánto les pagan a esta gente, de que si le van a quitar las plazas a los panameños, que si van a vivir permanentemente, pero hay que entender la historia. La historia absuelve a Fidel y absuelve a los médicos cubanos, que son los que han trabajado ya no solamente en el África, no solamente en los países del llamado, del que se llamó en un momento el tercer mundo, sino del primer mundo, como fue lo que pasó en Lombardía, en las regiones de Italia. Entonces, esa experiencia cubana, bienvenida sea la experiencia cubana. Te lo digo desde el grado emocional y desde el grado de lo que veo, porque lamentablemente no pude estar hoy en el Congreso donde ya se hablaban de estadísticas, se hablaba más centrado. Pero sí vamos a levantar una campaña, hoy se levantó una campaña para afirmar de que la población, para que la población panameña pueda entender que los médicos cubanos son necesarios si queremos seguir, si queremos sobrevivir a esto, porque el Estado nos ha abandonado. Eso es muy cierto. Y además, aparte de toda esa venta de intolerancia ideológica que hay cada vez que se mueven países solidarios que no comparten el mismo sistema que nuestros países, estos gobernantes y el pueblo que se deja llevar no entienden que hay unas técnicas de pesquisaje que son muy efectivas, que han logrado una contención de esta pandemia en los lugares donde ellos participan, así como otras técnicas y una experiencia que pueden ayudar muchísimo a esos médicos cesanteados que hay en Panamá, un entrenamiento inmediato para hacerse útil para la población. Mencionaba expresamente el pensamiento de los sindicatos en ese tema y eso me llevaba a preguntarte cuáles son las demandas actuales de los trabajadores y las trabajadoras en Panamá y cómo se va organizando ese movimiento popular allá. Ok, te hablo, mi Fidel. Los trabajadores y las trabajadoras de Panamá tuvieron una batalla, tienen una batalla reciente con lo que eran las reformas del Código de Trabajo, que te mencioné hace unos instantes. Las reformas del Código de Trabajo son unas reformas nefastas. Te puedo hablar un poco de historia. Hace 25 años, en 1994, el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, un gobierno PRD, un gobierno que responde al neoliberalismo, que repite en este momento, trabajó en las reformas del Código de Trabajo. Se realizaron batallas donde a través del Sindicato Único de Trabajadores, Suntra y otros aliados, defendieron lo que era el Código de Trabajo en ese momento. Defendieron lo que era el Código de Trabajo en ese momento y defendieron con sangre. O sea, hubieron mártires dentro de esta posición. Y 25 años después nos hablan de hacer unas reformas al Código de Trabajo, al Código de Trabajo panameño, unas reformas que ellos llaman unas reformas temporales, que serían hasta el 31, hasta el 31 de diciembre de este año, donde mencionan
donde menciona un proyecto con, con solamente desde un diálogo tripartita, donde solamente apoyan al empresario, donde salvaguardan el dinero de los empresarios. Y tanto así de que donde te hablan de trabajo mutuo, donde te hablan de trato mutuo, de irte de tu compañía o de la empresa donde tú trabajas por muchos años con el retiro mutuo, con el retiro voluntario, que es un despido disfrazado de un trato mutuo, donde el trabajador renuncia a todos los años de que hayan trabajado para posteriormente, después que la crisis sanitaria, que nadie sabe cuándo se acaba, que estos eruditos dicen que el 31 de diciembre volverían a ser activados. Aquí hay casos de que te puedo mencionar, para no solamente hablar de los sindicatos de los trabajadores, porque los sindicatos de los trabajadores, la construcción Suntra y la Federación Unitaria de Trabajadores de la clase trabajadora FUCLAT, son los que han llevado la vanguardia a nivel nacional. Son los que han llevado la vanguardia de esto. Y tenemos que entender los panameños y las panameñas y que entienda Latinoamérica desde esta experiencia, que esto no solamente no es cuestión de los sindicatos, esto no es cuestión solamente de la izquierda, esto no es cuestión de los movimientos sociales, esto es cuestión de todos y todas de los que son obreros de sus países, son obreros de sus países, que entiendan que no nos podemos llevar con las palabras colaboradores, somos empleados, somos personas que hacemos riquezas, que con la fuerza de nuestro brazo, nuestro corazón y nuestro cerebro, hacemos riquezas para otras personas. Que no han cumplido. Te puedo mencionar algunas cosas. El artículo 8 habla de proponer el pago de la segunda partida del 13º mes del 2020, que será pagado así. A los trabajadores que tienen suspendido el contrato entre el 15 de abril y el 15 de agosto tendrán el derecho a percibir $50. O sea, que todo tu cuota de trabajo solamente quedaría en $50. Mientras que los empleados que se siguen trabajando de forma intermitente, el mismo periodo de tiempo recibirán un pago de acuerdo al decreto del gabinete 221 del 18 de noviembre de 1971, que también se utilizará para el pago de la tercera partida del décimo que no haya elaborado entre el 15 de agosto y el 15 de diciembre, otros $50, que esto no solventa. El proyecto también presenta señala que el cálculo de la prima de antigüedad, esto es lo que estaba diciendo hace unos momentos, y de la indemnización que tenga el derecho de trabajador y las trabajadoras cuyo contrato fue suspendido tendrán como la base salarios devengados antes de lo declaratorio del estado de emergencia. O sea, que estos meses, estos 5 meses no te lo estarán contando. O sea, que tú quedaste hasta el estado de emergencia. O sea, que ellos no te reconocen. No te reconocen todo este tiempo que tú que has quedado cesado. Y tú no estás, y Luis Fidel, tenemos que entender que nosotros no estamos cesados porque nosotros queremos, sino porque estamos en un estado de emergencia. Hemos sido, y también un tema que se tiene que mencionar, que me atrevo a equivocarme, que es el único artículo que quiere ser perpetuo, es el fuero maternal. El fuero maternal, que en este momento las compañeras que queden embarazadas no podrán recurrir a su derecho. O sea, y es el único que quieren dejar en perpetuo. Ya. Entonces, es una amenaza contra las compañeras. Es una amenaza contra las compañeras. O sea, hablamos de que en un país de la moralidad donde no quieren aceptar de que el aborto sea libre, gratuito y público, entonces que las mujeres que las compañeras estén embarazadas, trabajadoras cesantes, no se les reconozca ese fuero maternal, porque no están en este momento en medio del laburo. A mí me parece que se denota ahí la actitud de la legislación masculina sobre el cuerpo femenino, totalmente. Totalmente. Y lo más irónico que la ministra es una mujer. O sea, es lo más irónico. Pero bueno, tenemos que saber que hay un mancomunado histórico
un acumulado histórico de parte de hombres con este riesgo de sentirse superiores, con este riesgo de decirle a la mujer cuándo decidir sus situaciones. Pero por eso que los trabajadores, ya las reformas fueron aprobadas, fueron pasadas por la Asamblea Nacional de Diputados, fueron aceptadas por la Asamblea Nacional de Diputados y ya el presidente las aprobó. Pero la Federación Única de la Clase Trabajadora FUCLAT y el Sindicato Único de Trabajadores de Trabajadores de la Construcción y similares, SUNTRA, han estado permanentemente en las calles, no solamente defendiendo el derecho de los trabajadores y trabajadoras, sino también el derecho a la vida, el derecho a que cobremos $500 para poder llevar una cuarentena real, una dieta, una tasa de $500 mensuales por familia. También están porque no se haga una privatización de que es la única identidad pública de los servicios públicos, que es el IDAN, el Instituto Nacional de Alcantarillados y Acueductos y Alcantarillados Nacional, para que esta situación. Pero antes de esto, quisiera decirte que en el mes de octubre hay una revuelta social que inicia por los espejos que vemos en Chile, por los espejos que vemos en Colombia, por los espejos que vemos en Puerto Rico, Ecuador, Costa Rica y otros países de la nación, donde hacen un levantamiento llamado por los jóvenes. Los jóvenes se levantan en el mes de octubre en Panamá, protestando contra lo que es la Asamblea Nacional de Diputados, donde se están llevando la discusión de las reformas. ¿Okay? Ahí fue cuando los vimos los estudiantes brincar hacia el Congreso, hacia adentro. Sí, eso sí. Eso fue el inicio de todo, de que querían hacer la educación privada por encima de la educación pública, y entonces unas situaciones de sistemas que estaban siendo atroces ante las situaciones nacionales. Entonces los jóvenes tomaron la bandera, los jóvenes, los estudiantes, y posteriormente después los profesionales, los obreros, fueron los que continuaron con esta situación de las reformas, porque ya se venían hablando anteriormente de querer cambiar la condición con una condición originaria. Es un trabajo difícil, es un trabajo largo, pero es un trabajo necesario que se necesita, de que Panamá necesita, igual con todos los países del continente se necesita. Era una situación en un momento de de bastante revuelo, se acusaba de que no era una situación solamente de la izquierda, que la derecha también se quería apoderar de esto, que las capas medias no constituidas, pero yo creo que era una situación de panameños y panameñas la que estaba en ese momento, que estaba en el momento en la calle. Y hoy nos encontramos, en la actualidad nos encontramos con un movimiento social defendiendo, pero también encontramos con agrupaciones no organizadas políticamente en las calles, defendiendo su derecho auténtico a las hambres, defendiendo su derecho auténtico a la alimentación, su derecho auténtico a la vivienda y su derecho auténtico a tener una salud que le propicie y que acabe o mínimamente mitigue la situación del COVID-19. Y cuando hablo de movimiento no organizado políticamente, hablo del barrio, hablo de la raíz, hablo del que se para en la esquina, toca tambor, que se toma su caña, escucha música, y digo, caramba, hay que salir a la calle y defendernos, porque son recibidos con una violencia institucional. ¿Me entiendes? Son recibidos, en vez de bajar los estamentos públicos y decir de que, ¿qué vamos a hablar sobre esta situación? No, lo que mandan son policías a agredir a estas personas. Y te digo que me ha tocado a mí muy cerca de mi comunidad, a unas cuantas calles, unas 5 calles, que ya es otro límite, ir a hacer el trabajo de comunicador. A mí me gusta estar en la primera línea. Pero es un momento donde Luis Fidel uno tiene que decir, ¿qué haces tú? Tú eres un organizado, tú eres un militante, ¿qué haces tú? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Y lo mejor que tú puedes hacer
es como se llama comunicar, difundir qué está pasando para que se entienda qué está pasando a nivel nacional y a nivel internacional, qué está pasando en tu país. Porque si estamos en la primera línea, estamos en la primera, pero no nos van a entender, no van a saber. Entonces, si yo sé de la ciencia de la comunicación, bueno, vamos a trabajar. Esa es la actualidad. Parece que hay una pregunta del compañero Bernardo Corrales de Costa Rica. Saludos a Costa Rica, saludos a toda Avia Yara, a los compañeros y las compañeras que están acá, que nos acompañen desde la patria Dale, grande, Mae. vencerá. Pregunta, Mae. No te escucho, Bernardo. Hola, compañeros, compañeras que están ahí presentes. Un saludo desde Costa Rica, la patria grande vencerá. Saludo a Luis Fidel en Puerto Rico, un gran saludo a Pedro en Panamá y un gran saludo al equipo, al soporte, todos los compañeros y compañeras que hacen posible este hermoso espacio, ¿verdad? Bueno, Pedro, ahora que estamos escuchando todo este contexto, ahorita en la actualidad con el COVID, lo que pasa en Panamá, hemos visto una gran arremetida. Hemos visto cómo el fascismo ha sacado sus garras y ha estado agrediendo no solo a los manifestantes, a las manifestaciones, sino a vendedores ambulantes y vendedoras ambulantes, a las personas directamente en sus casas. Háblanos un poquito de esto, Pedro, cómo ven desde los movimientos sociales esta criminalización de la protesta, que también en Costa Rica se nos ha dado la criminalización de la protesta con una ley que criminaliza la huelga, y también cómo está la seguridad social en Panamá ahora y a futuro, cómo lo ven los movimientos sociales, los movimientos de la salud. Eso sería como mi aporte. Me gustaría escuchar por ahí un saludo, un abrazo. Espero que no te vayas, sino que te quedes para responderte paso por paso. Son tres, ¿no? La primera me preguntas cuál es la criminalización. Sí, la criminalización ha sido es un acto histórico de que se ha recibido los militantes de izquierda desde muchos años antes de que los medios de comunicación masivos han criminalizado a los militantes sociales, a los militantes y a las militantes sociales. Desde hace tiempo se acusa siempre de izquierda, se acusa de comunismo, como si fuera algo malo, como si fuera el terror, como si fuera el flagelo. Y entonces, posteriormente, ahora, en la actualidad, encontramos que los medios de comunicación tienen un grupo de protesta. O sea, un grupo que se hace llamar alternativo, que se hace llamar Movimiento Independiente Nacional, que era un grupo de personas con dinero que financian a gobernantes, y como esta vez están fuera de la papa, como dicen aquí en Panamá, fuera del juego, del ruedo, y fueran ellos, porque su jefe está dentro del ruedo, hacen protestas de ellos. En estos días, el jueves pasado, salieron una de las arterias más movidas de Panamá, salieron y cerraron la calle. Y los medios de comunicación indignados con la llegada de la policía, indignados que no vamos a librar a la policía de los atropellos que están haciendo, pero indignados. Y todo esto fue como una situación, ¿me entiendes? Como una película, como que vamos a salir para que la policía llegue y digamos. Y posteriormente ellos ayer sacan un video muy gracioso donde ponen a un vendedor de frutas a hablar a los frentes, como para que no se diga, no, esto es algo auténtico, esto es algo del pueblo. El pueblo está con nosotros. Pero si buscas más allá, estas mismas personas son los que tienen uno entre Twitter y otros medios y redes sociales donde acusan a los militantes sociales, donde acusan a los luchadores y luchadoras históricos, diciendo, basta, mira que son las 7 de la mañana, que porque ellos están protestando, que mira que esto es un área residencial, ¿dónde está la policía? ¿Me entiendes? Entonces, si se sale a la calle y la policía ha tomado una forma violenta de ataque contra lo que dicen los vendedores ambulantes o la gente que decidió tener que salir a la calle a tener que buscar su real porque no le está llegando.
Entonces son atropellados y los medios de comunicación solamente denuncian a estas personas diciéndole, no, pero que estas personas son las que están regando, son las que están mitigando y la vamos a acusar con artículos 304, 305, que son las que hablan de mitigar, no, las que hablan de propagar la crisis sanitaria, las que hablan de propagar la enfermedad. Y tú no puedes comprobar que estas personas están enfermas. Estas personas no están saliendo a contagiar a nadie. No están saliendo a contagiar a nadie voluntariamente. Estas personas están saliendo porque necesitan hacer el real, porque necesitan hacer el dinero, porque necesitan trabajar para solventar a su familia o porque necesitan de que la ayuda solidaria salga. Entonces la criminalización de la protesta va desde más allá. Si te encuentras en barrios populares, en otras ocasiones como Chorrillo, Curundú, Río Abajo, que son barrios que se hicieron con barrios en su mayoría de población afro, poblaciones que vienen del campo acá, y esta gente sale a la calle. Los periodistas buscan, como vampiros, buscan a las personas menos afortunadas políticamente, para dar una respuesta que sea un poco deschavetada, y así repetirla y repetirla y repetirla y repetirla y decir, no, pero que esta persona lo que pelea es por un televisor grande. Caramba, si el judío te vende el televisor a un 40% más de lo que, a un 50% más de lo que te compra y te lo da a plazo, todo el mundo tiene derecho a buscar una mejora. Y entonces ellos lo ven como que no, ellos se deben limitar en eso. Y hace un par de meses antes de esto, el año pasado, esto no vamos a mencionar el nombre de la diputada porque no vale la pena hacerle propaganda de acá, estaban haciendo para subir las penas a la gente que protesta en la calle, para subir las penas de pasarlo a un tema de un juez de paz, pasarlo a un juzgado penal. Hola Diego, ¿cómo estás? Saludo a Uruguay, la República Oriental de Uruguay y a todos. Pero saludos Diego, saludos Diego. Similar a lo de saludos al pueblo de Uruguay. Puerto Rico. La criminalización de la protesta acá ha tomado un giro apretado, ¿no? A pesar de que nunca ha soltado ese guante. Pero estaba viendo también cómo las organizaciones que tú mencionabas, que son autogestionadas, que no son políticas, también están probando un poquito de la represión que los militantes siempre hemos padecido. También los pueblos originarios, que luego vamos a hablar de eso. Por favor. Sobre si acaso podemos hablar un poquito sobre la última parte de la pregunta de Bernardo, que sería a plazo futuro, cómo se ve el sistema de salud. Ok. Hay un gran desacierto, o sea, hay un gran desacierto de qué va a pasar con nosotros. Se ha desmascarado el neoliberalismo, se ha desmascarado nuestro sistema de salud, de que en situación pública la medicina general está mermada, está pausada, porque todo se refiere a COVID, donde encuentras hospitales privados haciéndote las pruebas por cientos de dólares, donde encuentras que si tú te quieres atender otra situación que no sea el COVID, tienes que ir a hospitales privados. Entonces tienes un nefasto histórico sistema público de salud, que eso viene arrastrando esa situación con la privatización del seguro social, con los trabajadores y trabajadoras que han tenido que quedar en balde. La segunda línea, la que yo llamo, que no se le ha podido entregar los implementos especiales para poder trabajar en esta situación del COVID-19. Entonces, con estructuras enfermas, tenemos el caso que hace 10 años se ha venido trabajando lo que es la ciudad hospitalaria, que está en pausa. Encontramos también China nos iba a donar un hospital modular con 1.500 camas y con equipamiento para poder mitigar esta situación, pero el gobierno dijo que no, y entonces encuentras que un viceministro de Estado, de presidencia, quiere comprar los ventiladores a un 90% más de lo que realmente cuestan. Entonces, ¿qué te puedo decir del futuro de la salud pública?
te puedo decir que hay una mala intención por parte de los asesores, una mala intención por nuestros dirigentes, no por nuestros dirigentes, sino por nuestros gobernantes. Entonces, esto es bastante desacierto lo que se puede decir. Lo que sí yo te puedo decir es que los militantes y las militantes van a estar en la calle y se van a mantener. Hay una asociación que se llama la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social que defendió sus derechos a recibir, a recibir buenos tratos, de tener horarios o horarios humanos que no sean 12 horas, que sean 8 horas, que siempre tengan la situación de trabajo que sea bastante beneficiosa para ellos y para las personas que están enfermas. Entonces eso es lo que te puedo decir, de que incluso han recibido de los dirigentes sociales apoyo. O sea, China mandó una cantidad la embajada, a través de la embajada de China, mandó una cantidad de mascarillas, igual que también el Comité Solidario de Panamá con Palestina, a través de los compañeros y compañeras palestinas, nos llegó hace un par de días, que posteriormente también se van a repartir en las comunidades, una carga de mascarillas quirúrgicas para los trabajadores de la segunda línea, los trabajadores no profesionales, que te hablo del aseo, de la limpieza, que son los camilleros, que necesitan esta situación. Así que yo te digo que bueno, que se nos hace difícil en Panamá tener un futuro cierto, pero sí te puedo decir que los militantes y las militantes van a estar al frente de la defensa de la salud pública. Como debe ser. Como Diego, debe ser. Una pregunta tuya, Diego. Bueno, sí, ahí se escucha. Perfecto. Completo, compañero. Bien. Estamos esperando todavía los videos de todos ustedes. Vamos. Primero, quiero pedir disculpas públicamente porque no estoy muy activo. No. Primero que nada, Pedro, saludarte y primero agradecerte que nos des este espacio y bueno, este conversatorio con Luis Fidel, que es ya un personaje conocido en nuestra América. Todo el amor, Después, segundo, nosotros, más allá de que es lógico, ¿no? Cómo va a ser el accionar de la prensa burguesa, que es lógico cómo va a ser el accionar de estos gobiernos que son entreguistas, ¿no? Porque te termina preocupando que China te vaya a hacer una donación a tu pueblo y te preocupa más qué va a hacer el gobierno con esa donación que los destinos reales, ¿no? Porque en realidad después terminas sabiendo de que eso termina en otros lugares. Pero mi pregunta era la siguiente, Pedro. ¿Cómo ves tú este nuevo panorama dentro del COVID? Que digo que creo que en realidad lo que generó la pandemia fue destrabar y despejar cómo es el neoliberalismo en carne viva, ¿no? Pero estos medios alternativos, estos medios que nosotros no hemos metido en los medios que ellos crearon, ¿no? Porque viste que hay gente que dice, pero ustedes son tan comunistas, pero bien que usan los medios de ellos. No, nosotros nos metemos en los medios de ellos y se los tratamos de ganar. Pero, ¿y por qué usan los derechos que hemos peleado nosotros? ¿Cómo ves estas herramientas para que se sepa lo que está pasando de verdad en Panamá? Porque, por ejemplo, vos hoy hablás de Panamá en Uruguay y dicen, sí, la zona franca de Panamá, que vas allá y te compras cosas más baratas. Sí, Panamá el canal, pero es muy grande el desconocimiento histórico que se le ha hecho a nuestros pueblos, ¿no? Y lo importante es que son nuestra herramienta tratando de generar conciencia. Pero digo, estos medios de prensa, estos conversatorios, ¿vos has visto que han logrado romper el cerco mediático increíblemente en esta cuarentena o es una impresión personal? Ok, los medios alternativos han hecho su trabajo, como Radio Temblor, me atrevo a mencionar algunos, como Radio Temblor, que tiene 12 años, a nivel nacional, a nivel internacional, de que han hecho el trabajo de decirle a la población en este momento de que siempre hemos vivido en el neoliberalismo, siempre vivimos con eso en la frente. Pero en Panamá hay una particularidad que no se entiende, porque hemos tenido un canal, la hemos llevado un poco bien,
la hemos llevado un poco bien. Y no quiero decir que no hay pobreza, porque sí hay pobreza. Hay gente que sí es jodida, pero no identifica por qué está jodida. Claro. Desde una posición religiosa que te dicen, no, porque nuestras riquezas no van a ser acá, nuestras ganancias van a ser en el cielo, desde una posición social en la que los chicos dicen, no hay para más, nacimos para ser pobres, desde que una escuela no te habla de las luchas sociales, que no te habla de la importancia de por qué defender tus derechos. O sea, es una amalgama de situaciones de que se van encerrando, de que hoy en día no entendemos y que se ha descubierto y que el neoliberalismo ha quedado enfrente, ha quedado desnudo. Pero él también, como nosotros, por medio de los medios alternativos, de la comunicación alternativa, que es la que se está utilizando, porque como nos tienen en confinamiento a muchos y a muchas, también el neoliberalismo tenemos que entender que también está peleando. Y que dicen, ey, manda la Champions League porque esta gente se está enterando de que está peleando, manda los videos de reggaetón. A mí me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el deporte. Me gusta mucho el deporte. Yo conozco, nací en una familia que conozco de las políticas de los países porque me interesó, porque me enseñaron, pero también conozco de la geografía por el fútbol. Conozco de los terrenos, pero entonces el capitalismo y el neoliberalismo utilizan estas herramientas. Y ayer la gente no hablaba sobre la crisis de COVID, la gente hablaba sobre el partido de fulano y fulano. Entonces, todas estas medidas, nosotros como comunicadores alternativos, que nos hemos vuelto todos comunicadores alternativos, porque solamente pasar desde el WhatsApp algo por la democratización de lo digital, que hemos tenido que también, que tenemos que afirmarnos y entender cuándo puede ser un fake news, saber cómo comunicar, si tantas letras pueden ser para que las personas le lleguen, para que las personas entiendan, si un video es más factible que un escrito. Todos esos códigos tenemos que entender a quién le podemos llegar, cómo le podemos llegar y en qué forma tenemos que llegarle. Entonces es una gran batalla que se ha librado, que continuamos nosotros librando. Y creo que los medios alternativos han hecho su trabajo, pero falta mucho más. Falta mucho más porque el otro engranaje no se detiene. Con todo el poder, con toda la maquinaria, con todo que nosotros tenemos en contra. Porque la mayoría de nosotros y nosotras tenemos en contra nuestra posición, nuestra ideología social, nuestra ideología histórica. Teníamos en contra. Entonces, la participación del medio alternativo es importante y no desfallecer. O sea, a veces tú dices, bueno, tenemos 2, 3 likes, alcanzamos a 300 personas, pero tenemos 2, 3 likes, que significa, porque también esto lo hacen como para decir cuánta gente te aprueba. Tal vez la gente ve y se olvida, pero aprende. Siempre algo queda, compañeros y compañeras. Así que en este momento de confinamiento, en este momento de encierro, nuestra mayor militancia es la comunicación, aprovechar el electrónico. Sabemos que hay poblaciones donde no llegan esto, donde todavía hay que mandar mensajes de prensa escrita o donde todavía hay que mandar mensajes de radio, pero a los que podemos llegar, tenemos que seguir continuando en esta situación. Así que creo que la respuesta es que los medios están cumpliendo su papel. Falta mucho más para seguir trabajando, así que no tenemos que desmayar. No, y definitivamente te digo algo, me quedo también con ese comentario que tomas sobre el manejo que ellos utilizan de las actividades multitudinarias de la población para pasar distintas políticas de austeridad o antipáticas al pueblo. Acá precisamente estábamos analizando esta semana cómo la Junta de Wall Street acá en Puerto Rico, en ciertas fechas, como durante las manifestaciones del verano pasado, ahora con la pandemia, tras bastidores, tratan de desmantelar todo lo que hemos logrado y asegurar que no se logre más. Y a mí me parece que los medios comunicativos son los que están a la par. Por ejemplo, un ejemplo bien tangible fue durante el Mundial pasado, que estaban ya reaccionando contra Nicaragua, tratando de replicar el escenario de golpe blando, como muchos le llaman, de Venezuela a Nicaragua, y mientras veíamos partidos nos comunicábamos entre militantes, pasándonos las imágenes y viralizando
las realidades y desmintiendo los fake news, como tú bien decías. Por eso el punto que trae Diego es súper importante, porque este tipo de herramientas, que probablemente en directo no le pueda llegar a ciertas personas, le puede llegar diferido, ya sea a través de un mensaje de algún compañero o como es los pueblos originarios, que a veces están en su comarca y luego bajan a la ciudad. Y tengo la oportunidad de compartir con varios de ellos que de ese modo se comunican con nosotros. Y en esa línea te iba a preguntar sobre los pueblos originarios. Y antes de mencionarlo, para entrar en contexto, son varias comarcas. Una ya, la Nagabe Buglé, tienen sus territorios. Tengo que mencionar que hay muchos personajes, por ponerle un nombre, personajes, que conocen los dialectos de las poblaciones originarias en estas comarcas y llevan un mensaje tergiversado, inclusive haciendo propaganda contra algunos de los pueblos que más solidarios son con el mismo pueblo originario. Son personas que son miserias humanas, ¿no? que se infiltran en estos procesos. Y yo quería preguntarte cómo ha enfrentado las comarcas este COVID-19, cómo están organizados, más o menos, si sabes, los Nagabe, Buglé, Gunayala y otros. Y una de las cosas que quisiera exponer en este conversatorio, en esta directa, es tratar de conocer cuál es la situación de Barrio Blanco, esas protestas que hizo la nación Nagabe Buglé, que tiene mártires en el proceso, con las represiones policíacas que tú mismo mencionabas, que eran unos tranques que hacían en una vía principal y se tuvieron que defender con piedras, y ellos con armas mucho más, sí, dieron muerte a varios jóvenes. Me interesa saber esa situación de ellos. Son unos hermanos que dentro del proceso de descolonización que tienen algunos pueblos como el mío, que es bien intenso, y como otros que son más bien parte de esa deformidad neocolonialista. Es bien importante resaltar estas batallas de los pueblos originarios, porque estamos los que nos hemos movido a otras capas, pero sigue la lucha que bien tú mencionabas, que comenzaba desde el 1492 hasta la fecha de ahora. Ok. Con todo el respeto de los pueblos originarios de Panamá y del mundo, el área Yala, voy a hablar un poco de los compañeros y las compañeras indígenas. Y voy a comenzar relacionándolos con la situación voy a hablarte primero de Barro Blanco. Barro Blanco es la empresa, es el lugar donde se comenzó la destrucción del río Tabasará. El río Tabasará era un río histórico para los compañeros Nome Buglé. Era un río que le daba la vida. Ellos vivían alrededor del río, servían sus alimentos, trabajaban de todo lo que le podía dar el río. Y no solo eso, sino que también existía la cultura mamatata desde ese punto. Una cultura indígena enriquecida, una cultura propia, que era la cultura de sus pueblos, donde habían piedras piedras grabadas, la palabra que busco eran sagradas para ellos. Esos territorios eran sagrados para ellos. Entonces el comercio irrumpió y creó en este momento una hidroeléctrica de que no funciona para el pueblo panameño, ni mucho menos con las promesas que ellos le dijeron al pueblo Nove Buglé que iban a hacer con Barro Blanco. Hoy Barro Blanco está inundado, hoy el Tabasará está secuestrado, parte de su historia murió ahí por el llamado de progreso, que no le funciona a la población panameña, a los mestizos no nos funciona, ni a los indígenas, mucho menos a ellos, sino que funciona a los grandes capitales. Es una lucha que se libró por 2-3 años, donde hubieron mártires, entre ellos Jerónimo Rodríguez Trujillo, donde hubieron niños, mujeres apresadas, heridas, donde hubo un resultado de cientos de compañeros indígenas que perdieron la vista. Posteriormente yo voy a hablar con un compañero
argentino y con otros compañeros panameños que hicieron un documental y tratar de pasarlo a las redes de la Patria Grande y a Luis Fidel en especial para que se entienda más de lo que pasó acá, la lucha con los compañeros Nove Buglé en ese momento de Barro Blanco. Y que también se puede hablar sobre el sistema de información que gracias a los medios alternativos o cadenas como Telesur, en ese momento como Telesur, puedo mencionar Telesur, que otras cadenas nacionales tuvieron que decir, está pasando algo en estos territorios. Porque Telesur se manejó hasta allá. Mi compañera Claudia, el compañero John Alonso, llegaron hasta allá. Y en la ciudad nosotros como estudiantes en ese momento teníamos la ciudad que la gente decía, pero ¿cómo está cerrada? ¿Por qué está cerrada? Por estos indios porque siempre pasaban en las redes sociales a los compañeros indígenas borrachos, que si eran tomando, que estaban peleando, que si estaban mermando el progreso del país. Pero como si esos fenómenos no pasaran en todas las capas y clases sociales. Total, o sea, donde existe el racismo, el clasismo, desde la fundación de esta patria, desde la fundación de todas las naciones en Latinoamérica. Y bien sabido de que los medios de comunicación eran los que mayores aportaban a que hubiera esta discriminación y que la población no entendiera. Y ahí le respondo a Diego de que por qué es importante continuar con los medios de comunicación alterna. Pero también quisiera hablarte ahora, la otra pregunta era puntual sobre el COVID en las comarcas indígenas. Bien, es bien sabido que los pueblos originarios son los más golpeados por el neoliberalismo y son los principales víctimas de la discriminación estatal, que son los que deben destruir las riquezas en el continente y Panamá. Y las comarcas en Panamá y las poblaciones indígenas no escapan de esta situación. Yo puedo hablarte desde esta pregunta que la estudié con una autoridad cuna de la isla de Narganá, donde ellos hablaban que ellos tienen una población adulta, mayor, una población longeva, que son los que narran las historias de su gente, de todo lo que identifica como población indígena, que si ellos se mueren, pierden toda esa riqueza cultural, y esto agrava el cambio del comportamiento del ser humano que todas y todos estamos conociendo, porque esto lo están conociendo ellos igual que lo estamos conociendo nosotros, el COVID-19, de que desde la experiencia de que ellos hicieron unos cercos porque primero de la experiencia que ellos creían que no iban a llegar allá por la lejanía, porque así mismo como no llega la ayuda, ellos sí, bueno, no van a llegar tampoco las infecciones porque acá no está llegando otra gente que no fuese de nosotros. Y bueno, por el cruce de cordilleras, en las comarcas Nove, por las lejanías del cruce de las islas, en las comarcas Cuna, pero te encuentras, lamentablemente se encuentran con unos casos. Las autoridades comarcales deciden pedir un apoyo a las autoridades inmediatas del Ministerio de Salud, en el cual le llega, pero posteriormente se hace un poco burocrático. Con las que estaban ahí respondieron, dicen ellos que respondieron al momento, y que ellos se dedicaron a hacer a través de todas las islas un cerco, un cerco que no llegara a otras personas que no fueran de la isla o que no fueran a aportar el sistema de salud, y que cada uno se quedara dentro de su casa, donde se le daba prohíbe la alimentación. O sea que ellos trabajaron en comunidad, trabajaron en comunismo, y se puede decir con todo el respeto a las comunidades indígenas que están siendo poco afectadas en este momento
por un buen tiempo. Ahora encontramos también de que las poblaciones, la población indígena en la comarca Nove Bugre se encuentra con situaciones poco focales con el contagio. Sí. Con el contagio, y que ahora se le agrava una crisis de que a los trabajadores y trabajadoras del café, de los cafetales, despidos masivos dentro de la comarca. O sea, que el único recurso que ellos tienen, porque dentro de unos puntos es que acusan de que ellos son los propagadores de la crisis sanitaria. Mira, yo te iba a decir que estuve conversando con un compañero de la comarca y me había mencionado que habían afianzado también dentro de la comarca lo que ellos llaman el Bucodai, que es un cuerpo de seguridad comarcal, y el MINSA comarcal, y están en la primera línea de batalla tratando de contener con sus medidas el COVID. Y la verdad es que son dignos descendientes de huracán. Son gente que no es que son difíciles de eliminar, es que no se pueden eliminar, son para siempre. En esta línea panameña vamos a seguir con una pregunta de los compañeros que nos acompañan por el Facebook. Ellos quieren saber, comentarles sobre la situación de la educación pública en Panamá. Ya habíamos tocado a vuelo de pájaro la educación con los de los universitarios, ahora más bien. Ok. Bueno, la educación pública en Panamá. Vamos a comenzar en la educación pública desde vamos a tocar primero, vamos a dividirla en dos. Vamos a tocar primero la superior y posteriormente la educación mediana y básica. La educación pública en Panamá al principio de la pandemia recibe un recorte de millones de dólares, un recorte de millones de dólares para sus servicios. Es bien sabida que la educación superior en este momento no está siendo presencial, pero es importante de que se pueda reestructurar los sistemas físicos y los sistemas de estudio de la Universidad de Panamá en este caso y de otras universidades que son como la Universidad Tecnológica, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la UDELA, que son las que están recibiendo estos recortes presupuestarios. Y es irónico de que en el trabajo de la educación, de la universidad, de la educación superior, es la que está ayudando hoy en día en el gobierno con profesionales, está ayudando con la creación de mascarillas, de estas máscaras que tú has visto, que son como máscaras que son como acrílicas, que son de la parte del frente, ¿no? Que no solamente son un equipo de protección individual. Ajá. Están trabajando con ese sistema, están con la imprenta universitaria, la que están profesora, que están dando la educación básica y la educación media. Y la Universidad de Panamá con sus científicos siguen trabajando en todo lo que puedan hacer referente al momento. Te iba a preguntar sobre estamos en la media, ¿no? En la superior, perdón. Sí, en la superior. Ajá. Cuando un joven se gradúa, la planificación hacia la universidad es como acá, basada en cuánto puedas cobrar en una carrera, qué apoyo tiene del gobierno esa transición de la escuela superior a la universidad. Ok, la transición es bastante libre. O sea, si la persona necesita, se hacen ferias donde llegan a las escuelas secundarias diciéndote las carreras que puedes tomar, cuáles son, pero nunca te hablan del mercado laboral, nunca te dicen necesitamos tantos profesionales en tal espacio. Entonces, unas se llenan, otras se bajan,
y entonces no te dicen en el mercado laboral qué es lo que se necesita realmente. Y continuando un poco más con la educación pública. La educación pública superior siempre ha sido acusada porque la Universidad de Panamá, que es la educación pública, ha sido el ente crítico de la nación, históricamente. Entonces, desde la izquierda, me atrevo a decir que desde la izquierda se levantan los movimientos en la universidad, y si hay una protesta en provincias lejanas porque los campesinos no están recibiendo la ayuda para la siembra, porque los compañeros NOVE no están siendo atropellados por su defensa a sus derechos, porque los compañeros afro están siendo atropellados también, las provincias afro. En la Universidad de Panamá se hace un cierre masivo reconociendo de que nosotros hacemos una ayuda desde ese punto. Desde ese punto, cerrando arterias, no solamente cerrando, sino repartiendo, haciendo volanteo, entendiendo, haciendo ruedas de prensa, donde la gente entienda que por qué en este X lugar están haciendo levantamiento de las poblaciones. Una fábrica de conciencia. Así es. Y la Universidad de Panamá ha salido en medio de esta crisis, crisis del COVID, con todo lo que tenemos, este confinamiento y toda la situación de cuarentena. Han hecho 2 marchas masivas, una hacia la Asamblea Nacional y otra hacia lo que es la presidencia de Panamá, donde ninguna de las dos fuimos recibidas, nuestras demandas no fueron recibidas por personas de alto mando, sino que dijeron que lo dejaran en lugares de correspondencia, y posteriormente han estado acompañando a lo que son el movimiento social, sindical y obrero del país. También, ahora vamos a lo que es la educación media. Exacto, es la base de la continuidad de las luchas. Históricamente, las federaciones nacionales de estudiantes desaparecieron en el periodo de los 70, 60, desaparecieron estas. Podemos hablar la imagen que era la imagen que tuvimos en otros, era el movimiento de 1964, cuando estudiantes panameños se levantaron contra el imperialismo yanqui para que se entendiera la importancia de defender nuestro derecho autónomo. En el 60, puedo ampliar un poco más, un poquito esto de que por qué elegimos tener esta imagen en el conversatorio de Panamá, porque el 9 de enero del 64 no tiene ateos. Hay muy pocas personas que te dicen que eso no debió ser. Que no debió ser. En el 64 había pasado 61 años ya de que Panamá se haya separado de Colombia y que era declarado una nación libre. Sin embargo, panameños y panameñas estaban inconformes, porque a veces esto no se podía transitar libremente en el territorio nacional, porque había tratados como el Jainubu Barila, firmado en 1903, que concedían una franja, la zona del canal, a los Estados Unidos, y esto mantenía el país dividido en dos. Estas condiciones no eran aceptadas por nuestros estudiantes y por los nacionales, que vean la impotencia, cómo se le impedía izar, o sea, en ese momento izar la bandera nacional en esos territorios, que solamente ondeaba. Teníamos en medio de la ciudad, teníamos clavado en el corazón, teníamos clavado la bandera yanqui. Aparte que era un acuerdo que se supone que se estuviese cumpliendo en ese momento de esos incidentes. Correcto, sí, porque te puedo hablar los antecedentes, que en una serie de convenios y acuerdos como el Fillon-Hines en el 47, el Sheriff Kennedy en el 63, que eran los que buscaban como hacer más llevadero el tratado, y que se logró que la bandera, como tú acabas de mencionar, que se logró que la bandera fuera izada en ciertos lugares civiles, lo que no llenó las expectativas del pueblo panameño. Pero la situación se perdió debido a que en enero del 64 las autoridades estadounidenses de la zona del canal no acataron la orden de subir en las escuelas
y en otros sitios civiles, ¿no? La bandera panameña. Y esto, bueno, esto hace que se haya un levantamiento y que cerca de 200 estudiantes del Instituto Nacional cruzaran la cerca, fueran hacia la escuela Balboa High School en ese momento, que hoy está el centro de capacitación Ascanio Arosemena, primer mártir caído de esta gesta patriótica de la autoridad del canal. Cuando llegan los estudiantes, conversan con las autoridades yanquis, que dicen, bueno, que pasen algunos estudiantes para que se hice la bandera. Pero sin embargo, los alumnos yanquis en ese momento rodearon el asta, comenzaron a cantar el himno de los Estados Unidos, impidiendo que los panameños, y esto fue como un detonante, ¿me entiendes? Fue como, caramba, o sea, continuaba eso. Entonces hubo el forcejeo, resulta rasgada la bandera en la avenida, en ese momento la avenida 4 de Julio, que es la avenida de los Mártires, entre el Chorrillo. Comienzan a correr los estudiantes hacia atrás. Aquí resultan 21 estudiantes heridos, digo 21 estudiantes, 22 estudiantes, 22 panameños muertos, entre ellos el primer mártir, que es Ascanio Arosemena, que hoy honramos en el país. Después de esto, Rodolfo Chari rompe con los Estados Unidos de una forma blandengue. Los países del mundo, entre ellos Cuba, con el Che Guevara en su famoso discurso en la ONU, denuncia la masacre al pueblo panameño en ese enero del 64, y que bueno, hoy se encuentra el resultado, fue el Tratado de Torrijos Cartel, y que el 31 de diciembre del 99 los gringos se van de Panamá, pero no, posteriormente tuvimos que seguir luchando para que no pasara, y en eso tuvimos una invasión a Panamá. Esa es la importancia de los estudiantes panameños, que hoy el día de hoy, están pasando vicisitudes con las clases virtuales. Con las clases virtuales. Tenemos una compañía que el 49%, que es una compañía de telefonía y de distribución de internet, el 49% le pertenece al Estado, y el Estado no está cumpliendo. Hay casas donde hay 2, 3 niños, que entonces tú tienes que ver dónde se va a dar quién es el que va a dar clase. Si compras la tarjeta, nada más te dura cerca de una semana. Donde tienes que decidir si vas a comer o vas a dar educación. Estamos tan nefastos en esa posición de la educación primaria y secundaria, donde a los profesores no se le llega la forma de cómo trabajar con estas plataformas, donde muchos han tenido que ser humanos y decirle a los estudiantes, ¿sabes qué? Mándamelo por otra plataforma que sea menos costosa, escríbelo, toman una foto, mándalo por lo que se llama el WhatsApp. Y entonces, siempre hemos tenido una educación que en las estructuras, cuando llegan los inicios de clase, que si el olor a pintura, que si una pared se está cayendo, que si la fibra de vidrio. Ahora en la educación virtual no se escapa de la problemática que hay, y te encuentras con un romanticismo por parte de los medios de comunicación diciendo, estos niños hacen el esfuerzo. Coño, no estás haciendo el esfuerzo, coño, los niños la están pasando, los niños y las niñas la están pasando mal. No romanticismo, esa canallada. Oye, la realidad de muchos estudiantes, cuando van a sus hogares, primero la conectividad. Depende de en qué área tú estés, rural o urbana, o donde vivas, la conectividad es un problema. Lo otro, hay un artefacto, un teléfono inteligente, no hay computadora o cualquier vicisitud de equipo que tenga esa gente para hacer la labor estudiantil, más como tú dices, compartirla entre ellos. Son cosas que, como decimos nosotros en Puerto Rico, se caen de la mata, que estos expertos no prevén. Sin embargo, son las personas que centralizadamente se supone que tomen las decisiones a favor del sistema educativo, y estamos viendo que en casi todos los países que esto se está imponiendo para desviar fondos del erario público a esas empresas privadas que quieren manipular y lucrarse en tiempos de pandemia de la educación de estos jóvenes. Y si tú estás un poco pendiente, tú vas a ver
cómo esa similitud de cuando comienzan los cursos escolares, de la falta de pintura, de mantenimiento de las plantas físicas y muchas otras vicisitudes, se están dando precisamente porque están desfalcando el erario público destinado a la educación para enviarlo a estas entidades públicas, y como tú bien mencionaste, está pasando en otras esferas, ¿no? Las privatizaciones, la construcción, todo este tipo de cosas es una herramienta genial con distintos agentes y jurisdicciones ya copadas por estas personas que defienden su capital. Nosotros tenemos que defender la juventud, por eso siempre tratamos de preguntar sobre lo educacional en cada país, porque a veces pasa muy desapercibido y tú puedes dañar o arreglar 30 años, o sea, una generación completa con una buena educación, con una buena planificación o con una mala planificación. Y tú te imaginas, Luis Fidel, te imaginas cómo pasan las personas en el campo y cómo pasan lo de las comarcas, lo de las comarcas indígenas. ¿Te imaginas? O sea, basta de romantizar esa situación de parte de los medios de comunicación. Tengo que darle un dato a los compañeros que no están muy conectados con Panamá. Yo tengo, a través de la militancia, mucho apego a mi cacique del mismo Tabasará, de la nación Magabe Bugle. Y estoy consciente, una de mis conocidas es maestra, que tiene que ir con sus niños a la escuela a través de lodo. Estamos hablando que administración tras administración tras administración les promete para copar sus votos que le van a hacer carretera, que le van a poner servicios básicos. Oigan, no es solo la educación, es las vías para transporte, es todo lo básico que la ciudad tiene, estas naciones no tienen, y están ahí protegiendo a Panamá desde sus comienzos, desde antes que se llamara Panamá, desde los tiempos de los caciques, y nosotros los tenemos que apoyar porque están desatendidos administración tras administración, así como nos hacen a nosotros los campesinos, a nosotros los obreros. Estos pueblos originarios están padeciendo, están demandando cosas básicas que nosotros también demandamos abajo, ¿no? Yo tengo mis amigos en el Chorrillo y conozco la dificultad que hay entre la criminalidad, el bandidaje, el pandillaje. A veces para yo visitar a mis amigos allá tengo que pasar por 17 taxistas y ninguno me quiere llevar. Sí. Pues precisamente estas personas a veces tienen que jugársela en transporte para llegar siquiera a la ciudad, para ir a la universidad, para que sus hijos vayan a la misma escuela de la comarca. Estamos hablando de que países que tienen, que son famosos por la desviación de fondos, Panama Papers y todo lo demás, donde hay tanto capital bullante concentrado en ciertas secciones de la ciudad, eso contrasta con la precarización de los servicios que tienen muchos panameños en la ciudad y en los pueblos originarios en el campo, desde abajo pegado a Colombia hasta Chiriquí pegado a Costa Rica. Tenemos que, en eso lo que tú decías, los medios son cruciales para nosotros darle una visibilidad a las protestas y a las demandas de estas personas, porque la verdad es que con la xenofobia, con el discrimen o con simplemente no tener empatía con las luchas de ellos simplemente porque tu vía fue bloqueada, porque las necesidades de ellos han estado bloqueadas por años, pues uno tiene que tener una prioridad en cuanto al apoyo y la solidaridad comunal. Sí, estamos claros, compañeros. Latinoamérica, Panamá y Latinoamérica pasan por estas vicisitudes, por estas emociones, por un sistema demasiado grande de que nos apresa, nos acorrola, nos dice qué tenemos que comprar, en qué tenemos que gastar y en qué tenemos que dedicar nuestro cerebro. Tenemos poco apoyo de los demás, discriminalizan a la izquierda, criminalizan a todos los movimientos y a todas las personas que se quieran, hombres y mujeres que se quieran levantar. Es histórico con los compañeros indígenas, con los compañeros afro que fueron arrastrados del África para venir a trabajar a lo que hoy son nuestras tierras, a la Vía Yala. Y entonces Latinoamérica es ese mestizaje. Es ese mestizaje que han querido irrumpir. Hoy lo vemos en las protestas en Chile, hoy lo vemos en las protestas mapuche de los pueblos de la Huracana, lo vemos en las protestas en Colombia, vemos las protestas en el Ecuador, vemos las protestas en Bolivia, en Costa Rica, hace un par de años, que ahí es donde conocimos al compañero Bernardo,
muy agradecido de conocer al pueblo de la patria grande. En Venezuela, una criminalización que todavía Donald Trump no puede liberar. No pueden ni liberar a su pueblo todavía del COVID. Manda un asesor que va a estar en estos días en Panamá a decirle por qué no podemos contratar a médicos cubanos y sigue atacando a Cuba, sigue atacando a Nicaragua, sigue atacando a Venezuela, a Venezuela que nos dio una esperanza, a la Venezuela que regresó con Chávez, a la Venezuela que se hizo bolivariana, a la Venezuela que dijo, hey, tenemos que buscar una unión entre nosotros, donde Fidel peleaba solo, donde Fidel estaba solito ahí. Oye, mencionabas algo sobre la diversidad de comunidades que hay en Panamá. El pueblo está compuesto por una diversidad grandísima, bien comparable a la realidad que vivimos los antillanos en el Caribe, que tenemos una diversidad étnica de idioma y de distintas creencias bien grande. Me atrevería yo a decir que la más concentrada en el mundo, entre distintos idiomas y distintas razas, o más bien orígenes, quisiera decir yo. Y hay un dato que tal vez los compañeros deben de colocar en sus mentes también, que durante esa construcción del canal, muchos caribeños terminaron en Panamá, hermanos de Jamaica, hermanos de Barbados, de distintos lugares, que aportaron también mucho más ya a la diversidad del pueblo panameño. Vemos, a veces se confunden las personas cuando vemos apellidos como Blackman en Río Abajo, en Chorrillo, Chorrillo. Apellidos en inglés, apellidos nacen estos caseríos, estos cantones, estos barrios, nacen nacen de la traída del canal de Panamá, de la construcción del canal de Panamá, y posteriormente, y todo eso, y créeme lo que todo esto viene con una línea de discriminación. Ya el yanqui no soportaba estar con el obrero y la obrera afro-antillana, no soportaba, ni siquiera soportaba estar con los mismos negros de ellos, que lo tenían dividido con el cibergol, el gol error, y lo manda a los caseríos, lo manda a estos barrios, nacen en el Marañón, el Chorrillo, Río Abajo, Parque Lefebvre, y entonces te encuentras y vas creciendo, y Panamá se va creciendo con esa combinación de los indígenas, el campesino, el hombre, la mujer del campo, junto con los grupos negroides, y vas haciendo ese mestizaje y vas encontrando esa cultura. Por eso nos encontramos una riqueza en el alimento, una riqueza en la música, una riqueza en el hablar. ¿Me entiendes? En Panamá celebramos una vida con música puertorriqueña, con boricua, con salsa. No podemos, o sea, tenemos esas uniones. Hoy tenemos platillos venezolanos en nuestra la carne que nosotros le llamamos la ropa vieja, igualita a la carne mechada de los venezolanos. Y toda esa situación, vamos los dominicanos, toda esa situación, los colombianos, vamos buscando ese equipamiento está acá, la migración nica que nos encontramos ahora. Entonces, son aportes. China, o sea, gracias, mi hermano. O sea, nos encontramos a los compañeros chinos, a los compañeros hindú, y esa mezcla que existe en Panamá es propia de que hemos sido un camino de tránsito mundialmente. Hemos sido un camino de tránsito por muchos años, y entonces eso es Panamá, una mezcla de todos y todas, o sea, buscarnos, encontrarnos una Latinoamérica unida. Panamá es un guiso de todo lo que le pasa por la puerta del mundo, exacto. Tenemos un video para compartir. Sí, bueno, ya casi cerrando, no sé si hay otras preguntas o... Hemos cubierto las preguntas que nos han hecho los compañeros a través de Bueno, que este es un video que quiero hablar un poquito de dos temas que siempre he querido, siempre cuando me preguntan de Panamá. Yo soy militante social de niños y viví lo que es la invasión a Panamá, el momento más trágico de nuestra historia republicana. Yo quiero compartir con usted un video sobre la invasión a Panamá que se llama Memorias, donde en este momento fui asistente de dirección y investigador del mismo. No sé si la compañera María o cómo es que tenemos que hacer para escuchar. El grupo técnico está encima de eso, ya la imagen está
compartida con ellos, la puedes poner a reproducir cuando tú quieras. Okay. Y luego damos un cierre de despedida pepeando, como digo yo, Panamá y Puerto Rico. Ok. Dale play. ¿Ves ahí? ¿Se está viendo? Se está escuchando, pero no se está... Ok, vamos a pausarlo. ¿Cómo es? Dejar compartir. Acá es, vamos, problemas técnicos que tenemos nosotros acá. Aprovecho para enviarle un saludo bien fuerte a Fabiola. Hace poco enviudó de Pedro Rodríguez Sorolo, un gran amigo de Puerto Rico. Y a la gente de San Miguelito, que los quiero mucho. Víctor y todos mis panas por allá. Mi gente del Tabasará también. Panamá es un lugar que, como están viendo los compañeros que nos acompañan, es bien apegado a Puerto Rico, siempre ha sido súper solidario con la causa de autodeterminación de nuestro pueblo, así como muchos compañeros de Latinoamérica, Venezuela, ¿no? Pero la verdad es que los lazos que nos unen al Caribe con Panamá, ya hemos volado sobre algunos de ellos, como la migración laboral que hubo del Caribe hacia allá y ese impacto cultural, musical, artístico que se ha dado a través de nuestros pueblos. La verdad es que conocer un poquito más allá de la farándula es lo que nosotros estamos tratando de fomentar, ¿no? Claro. Voy a ver si ya está, si ya se puede, dónde se puede dar play. Ahí lo tienes. Y este video es sobre la invasión norteamericana en Panamá. ¿Ahora sí se ve? Así. Ahora sí está corriendo. A ganar libertad y democracia. Serán sometidos a fuego masivo y letal. Esto quiere decir que habrá muertos. Those studs, I hope you know. That's us. We are here. Those studs, I hope you know. That's us. We are here. Aléjense de esta área sin más demora.
que cumplir con nuestra misión. Si permanecen aquí, se continúan arriesgando. Atención, aléjense de esta área sin más demora. Hermano, recordando a los caídos de diciembre del 89, yo tengo que expresar algo directamente, no probablemente a nosotros lo de la patria grande vencerá, pero a todos esos opositores que están siempre levantando la bandera de la violencia y aplaudiendo las acciones del imperialismo norteamericano. Esta experiencia de Panamá, las experiencias similares de Santo Domingo y de otros lugares, estas invasiones que llaman a veces para solucionar los supuestos problemas que cada país tratamos de resolver de manera soberana, no trae nada más que la destrucción de nuestros niños, de nuestras mujeres, de nuestras niñas, de los jóvenes, de los adultos y las adultas, de los adultos y adultas mayores, de nuestro patrimonio. No olvidemos. Por eso es que siempre en Panamá, cuando se habla de diciembre, se habla agarradito de la mano de la frase prohibido olvidar. Sí, era algo, este video es algo bastante memorable. Es un trabajo que se hizo, todos los sonidos que ustedes escuchan ahí son sonidos vivos, son sonidos reales, de documentales, de reportajes que hicieron hombres y mujeres valientes en ese momento, el 20 de diciembre, para no perder. También son de las mismas cámaras yanquis, de donde cómo se enorgullecían de matar personas. Ahí si ves, escucha a un niño gritando auxilio, si ves un pantaloncito de un nene, solamente lo único que nosotros grabamos fue la dramatización de la artista Natalia Beluche, y lo demás fue real. Todo lo que ustedes vieron ahí, las bolsas, tratamos de identificar las bolsas verdes donde metían a los cuerpos de los panameños y las panameñas y todos los que vivían acá en ese momento en el Istmo. Entonces, siempre que me preguntan, vamos a hablar de Panamá, yo quiero hablarle de la invasión a Panamá, quiero hablarle del 9 de enero y quiero hablarle de nuestro Victoriano Lorenzo, que no es reconocido en la historia latinoamericana, porque por Victoriano Lorenzo lo matan, lo fusilan el 15 de mayo de 1903, porque se oponía a que los gringos, a que los yanquis se apoderaran del país, a la defensa auténtica de la tierra, y no es considerado uno de los héroes latinoamericanos, o muy vagamente se conoce, porque por 63 años fue considerado como un bandido en este país. Entonces, el 20 de diciembre para mí, que lo viví como niño, es lo que marca mi derecho y mi deber de ser, de ser militante y defender todas las luchas de este mundo, conjunto a la lucha latinoamericana. Para hablar un poquito de mí, mi primer conflicto es Gaddafi, Reagan, y posteriormente a la invasión la viví. Viví siempre ese amor a Cuba, conocí ese amor a Cuba por los videos me pasaban mis abuelos, mis viejos me pasaban eso, y comencé a amar a Latinoamérica y encontrarme con helicópteros disparando en mi casa, y es lo que me hace de que sigamos resistiendo, que la patria grande vencerá. Mira, las cosas se empiezan a comprender de una manera más fácil cuando se pasan en carne viva, ¿no? Y todo lo que ha pasado Panamá lo padecemos todos los de la patria grande en cuero propio, y es por eso que vamos a estar con ojo pelado, bien pendiente,
porque el canal está en nuestras manos, pero ahora mismo está en los bolsillos de ciertas personas que están acaparando todo ese presupuesto, y contra ellos vamos. También vamos contra los que están precarizando la educación, contra los que están promocionando la xenofobia, contra las distintas clases étnicas y las distintas clases sociales. Panamá es un pueblo vivo, Panamá es un pueblo que ahora mismo está dando unos pasos bastante grandes comparados con otros lugares que padecemos las mismas deformidades en cuanto a la unidad social. Hemos visto cómo los sindicatos, los distintos movimientos sociales han tendido a la unidad mucho más que en otros lugares. Y esto es lo que es necesario, que estemos nosotros compartiendo en distintos espacios para provocar que se escuchen nuestras posiciones, nuestras verdades, nuestras convicciones, y también mandarle un mensaje a los que se tildan de canallas y se ponen de parte de estos burgueses y de estas personas que nos ponen el traspiés día a día para que nosotros podamos vivir una vida normal y digna, ¿no? Llena de equidad y libertad, gozando de una soberanía nacional y de una autogestión propia del pueblo, ¿no? Desde un punto de vista internacionalista. Nosotros vamos a seguir con Panamá luego de este conversatorio en carne propia, llevándolo día a día, luchando por todo lo que ese pueblo necesita para reivindicarse, porque sabemos que contamos con ellos y ellos saben que cuentan con nosotros. Que siempre que se cuenten con un Panamá, o los militantes de acá, las militantes de acá, que se cuenten que defendemos nosotros causa palestina, defendemos un Puerto Rico libre, gritamos un Puerto Rico libre, gritamos no queremos una invasión a Venezuela, gritamos por los países, por Uruguay, por Costa Rica, por Bolivia, por Ecuador, por Nicaragua, por Honduras. Gritamos por el pueblo mapuche, por Chile, gritamos por toda esa gente que está en la calle, y que nosotros estamos solidarios con ustedes como ustedes fueron solidarios con nosotros en nuestro momento, donde debemos sufrir. Queremos que somos latinoamericanos y nos entendemos y nos queremos, somos la misma vaina todos. Seguro. Y no dejar afuera tampoco mi pueblo haitiano. Ajá, jamás podemos dejar al pueblo haitiano, que hoy Haití paga, con consecuencia paga. Haití paga la liberación de los pueblos latinoamericanos. Haití, quiero que se sepa que Haití paga, que se dejen de esa vaina de que decir que Haití es castigado por Dios, que por las... No, déjense de eso. Castigado por el imperialismo norteamericano. El imperialismo, los franceses, los yanquis. Bueno, y en ese ambiente de unidad, en ese ambiente de solidaridad, nos despedimos de todos los compañeros. Queremos enviarle un abrazo grande. Gracias por compartir con nosotros en este espacio. Los invitamos a unirse a través de los medios de La Patria Grande Vencerá para que vean los otros conversatorios. Continuaremos en próximas semanas con distintos países que estamos organizando, ¿no? Como conversatorios. Ya hemos tenido Panamá, Honduras, Bolivia, Puerto Rico, y nos comprometemos a continuar paseando entre militantes y conversando y mostrando nuestras realidades para ustedes. Desde La Patria Grande Vencerá, Luis Fidel, un abrazo grande. Pedro Fidel, a Luis Fidel, Puerto Rico y Panamá y Latinoamérica. Bueno, pasiero, un abrazo fuerte. Un abrazo, un abrazo a toda la gente que nos vio. Y hasta la próxima, compañero. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Yes.